una persona sana, un bebé sano, pero con 18 meses me dio un ictus, en la cual a raíz de ahí estoy luchando, batallando el día a día. Y bueno, eso es lo que yo digo, de que la esperanza no hay que perderla. Hay que seguir día a día luchando, porque tarde o temprano tendrás lo que quieres conseguir. Yo he sufrido durante 23 años epilepsia, desde los 6 hasta los 29. Mareándome cada día, pues, ¿qué te diría yo? Entre 3 y 7 veces, a veces más. Entonces, tuve la oportunidad de que los médicos me dijeron que tenía solución, que me podía operar, porque cuando yo caí mala, automáticamente los 5 sentidos me fueron al lado bueno, en este caso. Por ese mismo motivo me he podido operar y ahora estoy como estoy después de una década y estoy pues trabajando y consiguiendo lo que yo quería, que luche, que se ponga retos cada día, que la vida no es fácil, pero que si poco a poco vas haciendo esas cosas tan difíciles, esos retos, tarde o temprano los conseguirás. A mí me costó muchísimo, yo no me podía atar los cordones, me cortaban la carne, no podía hacer nada. Hoy en día lo hago todo. Yo lo que veo más mal es la sobreprotección que, por ejemplo, a lo mejor tienen los padres a los hijos. En mi caso ha habido mucha protección, todavía la hay, pero poco a poco se va quitando esa, ¿cómo te diría yo? ¿Miedo? Sí, por la parte de los padres, por la familia. Por la parte de la familia tienen mucho miedo. Yo vivo con mis tíos desde los 5 años y medio, porque bueno, mi madre falleció cuando yo era pequeño y bueno, y mi padre también. Y bueno, desde los 6 años pues vivo con mis tíos y bueno, y actualmente pues trabajo en Masana y bueno, y muy bien. Y ahora pues con 26 años que estoy. Al final desde los 16 que llevo buscando faena y por unas cosas o por otras nunca, siempre me faltaba algo o siempre había algo que me lo impedía, ¿no? Pero bueno, me ha costado bastante, pero merece la pena el esfuerzo. Ahora estoy con contrato fijo y bueno, muy contento de ello y a seguir. Yo creo que la discapacidad es algo con la que nadie elige tener, con eso se nace, pero yo creo que no tienes que tener ningún problema porque puedes hacer lo mismo, puedes tener amigos, puedes tener un trabajo, puedes comportarte como cualquier persona, no te impide hacer absolutamente nada. Yo lo que les diría es que tuviesen confianza en ellos mismos, que siempre viesen la parte positiva de las cosas y que nunca se rindan porque al final igual les cuesta un poco más, pero al final todo el mundo consigue los objetivos que se propone y que luchen por ello, por lo que quieren. No, la verdad es que no, siempre he tenido una habilidad que es relacionarme bien con la gente, siempre he tenido ese don. Creo que he tenido facilidad para caer bien a la gente, obviamente no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero se me da bien eso de hacer amigos. Tengo bastante habilidad para juntarme con la gente. Sobre todo, claro, yo llegaba del Viada, un sitio totalmente diferente. Yo llego aquí con un poco de a ver qué me voy a encontrar y tal, pero aquí he aprendido a respetar a la gente, a saber valorar gente que por desgracia está mucho peor, o sea, tiene otras dificultades mucho mayores que las mías,
pues a ayudar a la gente que más lo necesita y a ver de que gente que no tiene las mismas posibilidades o que su vida ha sido mucho más difícil que la mía, también sale adelante y eso desde otro sitio no lo había visto, así que... Pues, aquí m'han ajudat molt sobretot en tema laboral i també hem fet els cursos d'habilitats socials, temes laborals també, els contractes i les clàusules que té un contracte també, i les últimes pràctiques les he fet amb un curs d'hostaleria i de cuina i restauració, on finalment he acabat a un restaurant de Cabrera, la Masia Can Rodon. Des de quan vaig començar aquí em costava, tenia bastanta por, no sabia on podia anar a parar i al anar passant el temps pues, em vaig sentir més segur i des que vaig aconseguir aquesta feina pues, em sento més segur i em sé relacionar millor. M'ajuda més en relacionar-me, a conèixer gent, a moure'm pels puestos, a tenir un grup que em valora, que no em mira per sobre les espatlles de manera superior, sinó em valoren de manera per igual. L'objectiu que m'agradaria aconseguir, i actualment ho estic fent, són cursets de fotografia i donar-me a conèixer com a fotògraf. A veure, jo ara la veritat és que ho estic visquent bastant bé, la veritat, però anteriorment sí que vaig tenir una època bastant dura i això perquè a l'institut em feien bullying i em discriminaven i això i a mi no m'agrada, ni a mi ni a ningú, però personalment a mi no m'agrada. Però ara la veritat és que des que vaig arribar a la Fundació Maresme estic molt bé, la veritat, i gràcies a ells i al meu esforç he trobat una feina que estic estable i estic molt bé, la veritat, ara mateix, o sigui, no em puc queixar. O sigui, anteriorment sí que em sentia, doncs arribava a casa i plorava i em desfogava i això, però ara ja estic bé, la veritat. El que m'ha costat més és, la veritat és que sentir-me valorada i això m'ha costat una mica perquè, clar, jo el problema que tinc és que faig cas a tots els comentaris que em diuen i això, però ara la veritat és que no, o sigui, sol faig cas a lo bo i a lo que em sento jo còmoda i el que em diguin a mi ara me la resbala una mica. Doncs moltes coses, que jo vaig començar super vergonyosa i ara no sé, m'agrada ajudar la gent i em sento més motivada, amb més ganes de fer coses i això, o sigui, em sento molt bé ara mateix.